ya que hemos estado viajando mucho, como sabéis, y Dios nos ha guardado en todo el viaje y sobre todo por el embarazo de María. Así que ya por fin estamos aterrizados y ya listos de serviros en cuanto que podamos. Y también dar a Dios las gracias por la manera en que esa familia nos ha acogido realmente como es nuestra familia en el Señor. Pues otra vez es un privilegio, una responsabilidad enorme guiarnos por las Escrituras en esta mañana y para tener este bendito encuentro con el Señor a través de su palabra predicada en su iglesia local. Y lo que vamos a ver en nuestro texto de hoy es algo esencial para nosotros, porque una de las cosas que más asusta a las personas actualmente, yo creo que más que todo en España, es la posibilidad de ser engañado. Aquí en España, cuando hablas con alguien sobre el Señor, por ejemplo, tienes la sensación a veces que puedes casi leer la mente de esa persona, porque sientes una tensión tangible de que no se fían de ti en absoluto. O sea, están simplemente esperando que les vendas algo, ¿no? Que como mínimo queremos que se apunten a tu secta, ¿no? Y se siente es en el ambiente. Y todos viven con la sospecha que todo lo que dices realmente tiene un motivo secreto que lo impulsa, ¿no? Creo que podemos todos estar de acuerdo con esa sensación, esa experiencia. En un sentido, esto no nos debe sorprender, porque cuando uno vive en un mundo en que todos los gobiernos y los sistemas son corruptos, donde tienes que comprobar cada llamada y mensaje nuevo que recibes, porque probablemente sea una estafa, estamos entrenados para realmente no confiar en nadie, ¿no? Vemos cada día en las noticias que están avisando contra otra nueva estafa que hay por allí. Y seguro que casi todos aquí tenemos una historia, sea personal o de un amigo, de alguien que ha intentado estafarnos a nosotros o un amigo, ¿no? Y eso es una realidad muy tangible. Entonces todo esto hace que las personas se cuestionen todo lo que experimentan, claro. Y esto parece formar parte de nuestra sociedad más que nunca. Estamos entrenados, como he dicho, de no fiarse de nadie, menos que alguien que aproveche de nosotros. Y somos necios si pensamos que esta influencia de estar entrenado, de no fiarse de nadie, estamos necios si pensamos que esta influencia no está entrando en las iglesias también. Eso es un gran dilema, porque no se puede amar de verdad a aquel de que sospechas de tener motivos secretos. No puedes someterte voluntariamente a una iglesia en la que no confías. Y si es por la iglesia que Dios ha designado que le conozcamos, ¿qué pasa si ni fiamos de la iglesia, quien ha sido encargados por Dios de enseñarnos su palabra y de cuidar nuestras almas? Entonces la pregunta a la que nos enfrentamos en esta mañana es ¿cómo podemos prevenir que esta gran oscuridad y realmente cáncer del engaño y sospecha no entren en esta iglesia, en nuestros corazones? Y eso es lo que el Señor nos va a enseñar para ayudar a luchar contra ello en esta mañana. Vamos a volver a leer Lucas capítulo 16, los primeros 12 versículos. A ver cómo vemos esto. El Evangelio de Lucas 16, 1 al 12. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico, tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite.
Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. En lo que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Así que Cristo empieza aquí contando una parábola muy conocida. Y si hay una parábola que ha confundido a muchísimas personas, sería esta. ¿Por qué Cristo, pregunto, usaría este ejemplo de un mayordomo tan deshonesto y infiel para instruirnos a nosotros? Es una buena pregunta. Porque aquí vemos algo extremadamente importante cuando interpretamos las Escrituras. Sea si estamos leyendo la Biblia personalmente durante nuestros devocionales diarios o simplemente preparando un estudio. Y si estamos leyendo la Biblia, para interpretar un pasaje debemos reconocer cuando algo que estamos leyendo está siendo prescrito o cuando está siendo descrito. Debemos preguntarnos leyendo la Biblia si esto es una descripción de algo para enseñarnos otro principio, o si esto es una prescripción en que nos ordena qué debemos hacer y cómo. Es decir, si es una prescripción diciéndonos, haz esto, ¿no? O es una descripción diciendo, esto es lo que ha pasado y esto es lo que podemos aprender de aquello. Y si nos equivocamos en este principio, puede como mínimo perdamos el punto, aún peor, torcer completamente la palabra del Señor. Podemos pensar en un montón de ejemplos, podemos pensar en el Antiguo Testamento, en Sansón, que es, claro, una descripción de lo que ha pasado en la historia del pueblo. Pero si lo tomamos con una prescripción, pensando, bueno, si dejo el pelo largo ya tendré fuerzas, yo creo que en la Biblia no estamos perdiendo el punto, ¿no? de lo que está pasando en las Escrituras. Entonces, lo que vemos en esta parábola de hoy, en cierta manera, es una descripción del Señor más que nada. En esta parábola, Cristo nos explica una historia sobre un mayordomo que ha sido pillado en derrochar o malgastar los bienes de su maestro. Y antes de que tenga que rendir cuentas y enfrentarse a su amo, él se da cuenta que tiene que hacer algo. Entonces intenta asegurarse que puede sobrevivir a través de deshonestamente cultivar el cariño y la amistad de las personas que están endeudadas con su amo, como hemos visto. Y al final, el amo, ¿qué hace? Le elogia por su astucia. Y hasta aquí vemos algo de la descripción. Pero justo después, en el versículo 8, vemos la clave y también una prescripción de este texto. Leemos en versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Así que lo que vemos a Cristo haciendo aquí, hermanos, es comparando la astucia de este mundo oscuro con la falta de astucia entre los cristianos. Así que esta dinámica que nuestro Señor explica aquí en versículo 8 es el mismo mundo que tenemos que vivir tú y yo. O somos hijos de este siglo o hijos de luz, no hay otro. Y notad cómo habla aquí de cómo los hijos de este siglo son sagaces, dice. Y no es por esta la razón por la cual vivimos nosotros con este temor de ser engañados y aprovechados por todo el mundo que nos rodea, porque entendemos claramente que este mundo es sagaz. ¿Qué podemos hacer tú y yo para combatir el engaño astuto de este mundo en que vivimos?
para nuestra familia, para nuestra iglesia. Porque como explicaba, si no luchamos contra ello, la desconfianza seguirá a corromper y manchar todas nuestras relaciones, y más seriamente nuestra relación con el Señor. Así, ¿cuál es la prescripción entonces a este dilema según nuestro texto? Y creo que la encontramos de la forma en que el Señor aquí critica la falta de astucia de los hijos de luz comparados con los hijos de este siglo. Es decir, debemos ser aún más astutos para ser fieles mayordomos de lo que Dios nos ha confiado que lo que fue aquel siervo infiel de la parábola. Combatimos el engaño astuto por obrar justicia con aún más astucia. Ese es nuestro primer punto, un mayordomo astuto. Pues aquí lo que tenemos dentro de la descripción de esta parábola, yo creo, es como una prescripción en negativo. Por ejemplo, si no sois tan jóvenes como yo, os acordaréis de estas cámaras y fotográficas que hacían las fotos en negativo, ¿no? Y para que cuando se proyectasen, se viera como debe ser en la realidad, ¿no? Estas fotos en negativas. Entonces, ¿cuáles son algunos de los atributos que vemos aquí en negativo según nuestro texto? Miramos versículo 3 y 4, por ejemplo. Y dice la palabra en versículo 3 y 4. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Lo que hace el mayordomo maligno es estratégicamente planear según sus propias capacidades, o mejor dicho, falta de capacidades. Entonces, como un ejemplo en negativo, desde el orgullo y falta de fuerzas del mayordomo en la parábola, él realiza su plan. Así que para nosotros debemos utilizar estratégicamente todas las cualidades que el Señor en su providencia nos ha dado para ver su reino avanzar. Y el mayordomo infiel actuó con orgullo y pereza para engañar, cuando nosotros debemos actuar con humildad y diligencia para glorificar al Señor. Por lo tanto, ¿cómo combatimos el engaño incesante en nuestra cultura? ¿Cómo prevenimos que este cáncer entre en la iglesia? Siendo más astutos en cómo administramos lo que el Señor nos ha dado que el mundo en engañar a la gente para su propio beneficio. Otra vez, hemos de combatir el engaño astuto para obrar justicia con aún más astucia. Hemos sido llamados a ser no solamente mayordomos fieles, sino mayordomos astutos. ¿Y por qué es esto? Miramos otra vez versículo 9 en nuestro texto. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Cuando Cristo usa esta palabra riquezas injustas, lo que se entiende por el contexto entero es riquezas mundanas, es decir, materiales, no espirituales. Entonces, ¿por qué hemos de ser mayordomos astutos? Porque según este versículo hemos de bendecir a las personas por los medios mundanos que están a nuestra disposición de tal forma y con tanta generosidad que les apuntamos a nuestro Señor, quien es la fuente de toda riqueza y verdadera, eterna riqueza. Por ejemplo, por la astucia del mayordomo malo, a él le fue dado acceso a sus hogares, a estos que estaban endeudados. Y las personas que bendecimos nosotros, tú y yo, es con el propósito de que tengan ellos un hogar eterno por creer en Cristo, por verlo y creer a través de nuestro uso de las cosas que nos han sido encargadas por nuestro amo. Y me encanta esta frase en versículo 9, cuando éstas falten. Como decir, cuando estas riquezas mundanas ya no nos sirvan. ¿Por qué no nos sirven? ¿Será porque habremos muerto?
El dinero y las cosas materiales nos pueden ser útiles aquí en esta vida, pero eternamente hablando no tienen valor alguno. Hemos de ser tan fieles con lo temporal que nuestra fidelidad sea un instrumento para tener acceso a las riquezas eternas, que es nada más y nada menos que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y esto es esencial, como decimos, para combatir el engaño astuto de nuestro mundo. Y repito, hemos de ser tan fieles con lo temporal que nuestra fidelidad por Dios sea un instrumento para que otros tengan acceso a las riquezas eternas. ¿Y qué es esta riqueza eterna? Nada más y nada menos que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Como dice el famoso misionero Jim Elliot, no es necio aquel que pierde lo que no puede retener para ganar aquello que no podrá perder jamás. Y si hay alguna garantía de algo en esta vida, es que estas riquezas y ganancias, todo que nos pertenece, entre comillas, nos van a fallar en este último día. Porque la realidad es que no nos pertenecemos ni a nosotros mismos, ¿verdad? Y el hecho que el Señor nos pueda llevar en cualquier momento nos enseña que nuestras vidas no son nuestras, sino que seremos todos llamados a rendir cuentas en ese día de juicio, como dice en nuestra escritura en Hebreos. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, lo que aprendemos de todo esto como prescripción, como mandato, es que todo tu tiempo, todas tus posesiones te han sido prestados para avanzar el reino de Dios a través de ganar almas para Cristo. Dios en su eterna sabiduría ha escogido usar la fidelidad y la obediencia de sus propios hijos y siervos para ser los medios de llamar a casa al resto de sus hijos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Es un misterio profundo, increíble. Hermanos, no hay absolutamente ningún otro propósito para el dinero, para tu tiempo, que el que te ha sido confiado por Dios. Tu dinero no es tuyo, sino que Dios te lo ha prestado. ¿Para qué? Para ser el mayordomo de estas riquezas efímeras, actuando con astucia para glorificar a tu Señor. Y le glorificamos por ser más astutos en glorificarle que las personas de este mundo para engañar a los demás. Personas que buscan aumentar algo que les fallará en cualquier momento y que no tendrá ningún valor justo eterno cuando tengan que enfrentarse a su Creador en ese último día. Esto para nosotros no es opcional. O confiaremos en el Señor de toda bendición poniendo todo que nos da a la disposición de su reino, o viviremos desconfiados y desesperados por este engaño creciente que vemos, no confiando en nadie y nada. O podemos vivir huyendo con miedo de un mundo oscuro, o podemos luchar contra este mundo oscuro como hijos de luz, como dice nuestro Señor. Porque reconocemos que nuestro Padre Celestial es el Padre de las luces, de quien viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Y la pregunta ¿es esta tu verdadera identidad? Tal como el mayordomo deshonesto demostró su naturaleza por sus acciones, tú y yo no podemos escapar de quienes somos. Notad en el texto como este mayordomo dice, como en el texto, este mayordomo desde el principio está descrito como una persona deshonesta. Todo lo que ocurre solo revela su maldad. Y él es simplemente manifestando como quien era. Por eso leemos en versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En otras palabras, aquel que es fiel tanto en lo poco como en lo mucho. Tal como el que es injusto de la misma forma. Si Cristo no reina sobre los detalles más pequeños de tu vida, ¿cómo esperas que va a reinar sobre cualquier nivel de tu vida, sea pequeño o grande? Si Cristo no es la raíz de todo lo que eres,
¿cómo esperas manifestar su vida en tu propia vida? Tal como Cristo nos escribe en versículo 8, solo existen dos tipos de personas: los hijos de este siglo o los hijos de luz. O eres un hijo de tinieblas o un hijo de Dios también, como decía Evair esta mañana. Los dos hacen todo lo que hacen desde su propia naturaleza, tanto si les gusta como si no. Entonces, ¿qué dice tu vida sobre cuál de estos hijos manifiestas ser? En este último día os escucharás: bien hecho, mi siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. O nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, pregunto, si el Señor nos ha mandado ser mayordomos fieles y astutos en esta vida, mucho más que la gente malvada, ¿cómo llegamos a ser así? ¿Cómo queremos llegar a ese día de juicio? Y quizás eres un cristiano verdadero, un hijo de luz, y quieres de verdad servir al Señor fielmente y astutamente. Pero el problema es que ni sabes cómo empezar. Entonces nuestro siguiente punto en esta mañana es: ¿qué es lo que nos impide ser mayordomos astutos y fieles? ¿Qué es lo que nos impide ser mayordomos astutos y fieles? Y para usar otra ilustración, cuando pienso en algo que ha sido planeado con mucha astucia y hecho increíblemente, pienso en estos vídeos sobre esas historias que se ve a veces de un novio que planea la forma de pedir matrimonio a su novia de una forma espectacular, que planea todos los detalles para ese momento perfecto, y todas las mujeres y chicas les encanta escuchar esas historias porque hay esos momentos de que lo ha planeado, cómo lo ha planeado, cómo lo ha hecho, ¿no? Y te deja como, ala, wow. Y si preguntaras al novio, ¿cómo has sido capaz de hacer todo esto? ¿Qué ha sido tu secreto? Te diría, bueno, yo fui a Harvard, yo saqué el diploma en esto y no sé qué. No, probablemente te diría algo tan sencillo como, tío, no era para tanto, o sea, solo porque la quiero con todo mi corazón, no me ha parecido difícil, ¿no? Por eso, cuando vemos algo así, no estamos pensando, vaya, me pregunto si este fue a Harvard, ¿no? Sino, madre mía, él de verdad quiere a ella, ¿no? Cuando vemos estas cosas. Y aquí estamos llegando al centro del problema. ¿Qué está diciendo tu diligencia a servir al Señor sobre el amor que tienes hacia Él? ¿Qué está diciendo tu diligencia a servir al Señor sobre el amor que tienes hacia Él? Y en la medida que alguien está dispuesto a hacer lo que sea para otra persona, esto demuestra el amor que le tiene a esa persona. Este corazón es el sello de nuestro verdadero amo. Porque en un sentido siempre somos fieles siervos. La pregunta es, ¿fieles a quién? ¿Quién estamos sirviendo? Porque quizás lo que te está causando tanto estrés en la vida es porque vives en conflicto, profesando servir a un Señor cuando en realidad sirves a otro. Quizás quieres ser un mayordomo fiel y un hijo de luz, pero no puedes liberarte de las cadenas del otro amo. Porque ¿dónde está tu corazón? Dice la Escritura. Está tu servicio. En las palabras de Cristo, ¿dónde está nuestro tesoro? Ahí estará también nuestro corazón. Y eso es lo que nos impide ser verdaderos mayordomos fieles y astutos al Señor. Eso es exactamente lo que nos enseña el texto, ¿no? Esto no es opinión mía. Miramos otra vez versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, aquí Cristo nos muestra literalmente, como hemos visto, la raíz del problema, el corazón. ¿Quieres saber cómo es alguien conforme al corazón de Dios? ¿Dónde sacamos esta frase? Alguien conforme al corazón de Dios. El ejemplo más bíblico no es, pensamos en David, pues es el único descrito de esta forma. Y algo importante que debemos comprender también sobre el entendimiento bíblico, sobre la idea del corazón, es que no podemos pensar sobre ellos solo en términos de nuestros tiempos de afecto, de algo sentimental. Porque cuando la Biblia menciona el corazón,
no está hablando simplemente de un afecto sentimental, como escuchamos en nuestros días. Sigue tu corazón, ay mi corazón. Como alguien mirando a un nuevo cachorro, ay mi corazón, qué mono. Esto no es la manera en que la Biblia usa la palabra corazón, sino que en la Biblia la idea del corazón en realidad es el centro del intelecto. Sí que incluye las emociones, pero es mucho más que eso, mucho más profundo. Porque el hombre o mujer conforme al corazón de Dios no solamente siente algo emocional por Dios, sino que es la persona que piensa tal como Dios piensa. La persona que comparte las mismas prioridades de Dios. Por esto, cuando Pablo habla de la transformación del Espíritu Santo, para transformarnos más a la imagen de Dios en Romanos 12, que dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestros sentimientos. No, aquí dice, la renovación de vuestra mente. Si queremos ser luz en esta iglesia, si queremos ser luz en este mundo de engaño incesante, hay que ver un cambio igual de incesante dentro de nosotros mismos. Todo lo que somos, hasta la forma en que pensamos, dice Pablo, tiene que ser cambiado mientras más experimentamos el poder de su gracia, siendo nosotros meros pecadores dignos solamente de su ira. Por esto, el verdadero siervo no podrá mantenerse simplemente en un estado de servir a Dios a la ligera, porque estará viviendo en un conflicto horrible contra el Espíritu, nuestro Dios, el Espíritu, que sin cesar pondrá un ardiente deseo para arrepentirse y servir el amo de su corazón. Y si esa persona eres tú en esta mañana, la única cosa que puede aliviar tus conflictos y tu estrés es simplemente humillándote ante tu amo en arrepentimiento. A la vez, vuelve, que el Señor en esta manera te está diciendo que vuelvas en humillación a Él. Aunque también es el león poderoso de Judá, feroz y justo, a la vez es el cordero manso y humilde que ha mostrado más paciencia de lo que tú te puedes imaginar. ¿Quieres saber por qué la gente de este mundo no parece estar en tanto conflicto como tú y yo? Es porque ellos felizmente sirven a su amo sin tensión, sin remordimientos. Hoy en día el enemigo tiene sus siervos convencidos de que ellos mismos son sus propios dioses. Y se puede ver los límites extremos a que la gente está dispuesta a llegar, el esfuerzo que la gente está dispuesta a invertir solo para promocionarse a sí mismos y ganar solo un poco más de dinero. Y por eso nos fascinan tanto las películas, por ejemplo, y series donde criminales desarrollan un plan para robar algo y planean cada detalle y lo realizan. Por eso en el parábola el amo alaba el mayordomo malo. Por eso Cristo nos enseña a través de este mayordomo infiel. No por lo que hace necesariamente, sino por lo que ese plan sofisticado revela sobre su compromiso. Aunque sea engañoso, ¿para qué? Para salir con la suya a todo coste. ¿Cuántas cosas está dispuesta a hacer la gente para ganar dinero en nuestros días? Por eso la gente que estafa sabe lo fácil que es engañar a una persona solo con la promesa de un poco más de dinero. Además, la gente trabaja a veces hasta matarse, están dispuestos a sacrificar sus familias y sus matrimonios solo por unas riquezas mundanas y temporales. ¿Y cuánto está dispuesta la gente a hacer cola y gastar dinero en la lotería, por ejemplo? Vemos los límites que no vean límites porque lo que quieren hacer es servir a su amo con todo su corazón. Mientras tanto, a los cristianos solo nos cuesta leer la Biblia, orar, venir a la iglesia. Y ahora puedes ver la enseñanza de Cristo. ¿Por qué usaría este ejemplo tan raro? Porque la gran conclusión de la parábola la encontramos en versículo 8. Y alabó el amo el mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Amas a Dios más que las personas de este mundo se aman a sí mismos y la ganancia de dinero?
Esa es la pregunta. ¿Estás más dispuesto a servir a Dios diligentemente que las personas de este mundo lo están para enriquecerse? Y todo esto es debido a dónde están nuestros corazones. Como lo dijo otro pastor, el corazón del pecado es el pecado del corazón. Porque esto no se trata de fuerza de voluntad, sino un amor que brota en acción. Imagínate que digo a mi mujer, bueno, pasaré más tiempo contigo ya que me sabe mal, que no lo estaba haciendo, intentaré hacer el esfuerzo. No es muy romántico, ¿no? La gente que hace lo que hace, lo hace porque tiene una pasión por su propio pecado y orgullo en este mundo. Necesitamos tú y yo corazones que no solo sienten, sino también que tengan los pensamientos y prioridades de Dios, para amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Porque de cualquier otra forma no habrá ninguna esperanza de luchar contra la desconfianza que caracteriza este mundo, el cáncer del engaño creciente que está robando la paz de tu corazón en este momento. Esto es solo posible por medio de Dios. ¿Por qué le amamos a Él según las Escrituras? Le amamos porque Él nos amó primero. ¿Estás pidiendo que el Señor renueve tus afectos y pensamientos para Él cada día, hasta que no tengas más remedio que buscar cómo amar a Dios y que nada te parezca suficiente? Porque para el Hijo de Luz, lo único que puede satisfacer su alma es una entrega total a su Señor. Si queremos poder luchar contra este mundo que amenaza nuestra iglesia, nuestra familia y nuestros corazones, la entrega total aquí no es opcional. Y este es nuestro último punto para acabar en esta mañana, la entrega total. Porque hay muchos ídolos o falsos dioses que competen por tus afectos y tu corazón. Y solo quiero mirar un par de ellos antes de terminar. Miramos una vez más versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. El amor al dinero de verdad es la raíz de todos los males, ¿no? De hecho, en la versión de las Américas dice, los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él. Cuando alguien ha sido pillado en algo, una reacción típica para desviar la atención a los defectos de otra persona y hasta bromear para intentar cubrir su propia culpa, ¿no? Quitar la atención de sí mismos burlando de otra persona cuando sienten pillados o inseguros. Y eso es lo que vemos en nuestro texto. Es lo que hacían los fariseos, quienes eran más siervos del dinero que siervos de Dios. Pero aunque quizás estos intentos de desviar la atención pueda engañar a los hombres, a Dios nadie le engaña. Seguimos leyendo en versículo 15. Y Él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos antes los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Así que aunque podemos tener la gente engañada por nuestra vida y nos ven en alta estima, ¿qué más da si a Dios le parecemos abominables? ¿Acaso es el hombre a quien hemos de rendir cuentas en última instancia? Este es el segundo ídolo canceroso de los fariseos y su estatus entre los hombres. La aprobación ante los hombres, el temor del hombre, como dicen las Escrituras. A nosotros en el siglo XXI nos encanta la idea de nuestra vida privada, pero en cierto modo esta idea ha llegado a ser una estafa también de Satanás. Y es verdad que tenemos una vida personal, que la gente debe respetar nuestra privacidad. Sin embargo, no podemos caer en la idea de que esta vida privada es un contexto neutral, que no tengo que vigilar pensando, pues nadie nunca sabrá lo que he pensado, dicho o hecho en esta ocasión, así que no importa, no cuenta para Dios, ¿no? Sin embargo, esta versión de una vida privada, claro, es del infierno. Cristo no murió para que seas una persona piadosa solo en el ambiente público. Él se entregó enteramente para que tu vida entera sea un testimonio de Él. No para que sea un testimonio solo lo que la gente ve, sino incluso lo que tú y Dios solamente sabéis.
Por eso Cristo nos manda a hacer las obras buenas en privado y no en público, de hecho. Aunque tengas las personas engañadas hoy sobre tu vida privada, no quiere decir que mañana no tendrás que rendir cuentas por ello. Dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10. Entonces, si hemos de combatir el engaño astuto de este mundo por obrar justicia con aún más astucia, tenemos que tener claro quién de verdad estamos sirviendo. ¿Quién es nuestro verdadero amo en esta mañana? ¿Vives anhelando las cosas de este mundo más que obedecer a tu Señor por amor a Él? ¿Eres siervo del dinero? ¿Eres siervo de la aprobación de los hombres? Como dijo Josué, escogeos hoy a quien sirváis. Porque ser fiel a un Señor inmutable significa ser fiel a la palabra inmutable de ese Señor. Por eso al final de esta selección de versículos, leemos en 16 y 17. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Ser un mayordomo fiel no es ser el mayordomo más innovador ni el más creativo, sino es que aquel que persiste en la palabra toda suficiente de su Señor. Así que Dios nos acompañe para ver su luz conquistar las tinieblas de este mundo y las tinieblas en nuestros propios corazones. Hemos de luchar, como hemos visto esta mañana, por vivir nuestras vidas con astucia por el amor del amo a quien servimos, entregándole todo, tal como nuestro amo, el Señor Jesús, se entregó todo en esa cruz, para que por el arrepentimiento de la fe llegaríamos a ser, como hemos visto en esta mañana, hechos justicia de Dios en Él. Vamos a orar. Señor, hemos visto mucho en esta mañana, pero sabemos que da igual los pensamientos y los valores de este mundo que nos rodea. Tú eres justo y perfecto, tú ves todo y no hay nada que va desapercibido. Señor, tú vas a corregir y arreglar todo en el último día y podemos confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a no dejar que nuestros deseos y las cosas de este mundo nos distraigan y nos lleven nuestros corazones por otros lados, sino que nuestro único tesoro, como hemos cantado en esta mañana, Señor, que tú seas nuestra visión y nuestro tesoro en esta mañana. Para que este mundo no nos engañe, para que no vivimos en miedo, sino porque el amor ha echado fuera el miedo y el temor en que vivíamos antes, Señor. Gracias por esta tu palabra y que podamos esta semana meditar sobre ella, que podamos no vivir con el miedo y la sospecha de los demás, pensando en cómo nos pueden estar engañando o que nos está costando la manera en que la gente ni se fía de nosotros, sino viviendo con astucia por el amor de ti que solo viene de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a cultivar ese amor por ti en tu palabra y entre nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos por, Señor, los ídolos que hemos guardado en nuestros corazones, intentando quitarte del trono de nuestros corazones, y ayúdanos, Señor, a vivir para ti en todo momento, para tu gloria solamente. En el nombre de Jesús. Amén.